en una de las reuniones, sin pedirlo, ni solicitarlo, ni esperárnoslo, ninguno de los que allí estábamos reunidos, pues se coló una comunicación y se presentó como una ser extraterrestre, decía provenir del planeta Apu, de la estrella Alpha Centauri, y que nos contaba que tenían base en Monte Perdido. Entonces, para que entonces no sabíamos ni siquiera que existiera esta montaña, y estuvimos investigando y tal, y bueno, este contacto pues, se ha ido manteniendo a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Hasta la fecha de hoy. De alguna manera, proveniente de los restos de lo que fue la Atlántida, es un tema todavía que seguimos ahí dándole vueltas de vez en cuando, y que además, con el tiempo, eso ya de los años de mantener el contacto con estos seres, nos enteramos que también es un lugar que, por lo visto, se comparte eh, con los seres intraterrenos de la Gran Hermandad Blanca, ¿no? Con un espacio con seres físicamente vivos de la Gran Hermandad Blanca, ¿no? Bueno, bienvenido a Confesiones Extraterrestres, Diego. Muchas gracias, Julio. Bueno, te he contactado contigo. Bueno, lleva ya mucho tiempo enviándote correos, pero ya no me acuerdo por qué, pero al final nunca terminaba, no los leía o no sé si era un correo por ahí de estos que... Pero vamos, llevo ya mucho tiempo intentando hablar contigo, pero bueno, al final lo hemos conseguido, que es lo importante. Y bueno, te he traído aquí para que nos contaras tu experiencia de contacto con seres extraterrestres y nos gustaría que nos hablaras desde el principio, cómo empezó todo esto. Bueno, Cuéntanos, pues Diego. esto ya empezó hace pues, casi 24 años aproximadamente ya. Vivíamos para entonces en la ciudad de Barcelona y teníamos un grupo de amigos que nos reuníamos algún día a la semana, y con la intención de conectar con los seres espirituales, ¿no? Por lo que se conoce como los ángeles de la guarda, ¿no? Y en esas prácticas de intento de contacto con estos seres, después de haber supuestamente conectado pues, con alguno de ellos, en una de las reuniones, sin pedirlo, ni solicitarlo, ni esperárnoslo, ninguno de los que allí estábamos reunidos, pues se coló una comunicación y se presentó como una ser extraterrestre, decía provenir del planeta Apu, de la estrella Alpha Centauri, y que nos contaba que tenían base en Monte Perdido. Entonces, para que entonces no sabíamos ni siquiera que existiera esta montaña, y estuvimos investigando y tal, y bueno, este contacto pues, se ha ido manteniendo a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Hasta la fecha de hoy. Se ha ido ampliando también, pues también con otros seres provenientes de otros lugares de aquí, de nuestra galaxia y tal. Pero principalmente, pues ahora mismo nos encontramos trabajando, pues con muchos ya conocerán de tus oyentes, con Antarel y Vika, que son posteriores a este primer contacto con esta entidad extraterrestre que se decía llamar Loeta. Y bueno, bien, todo esto nos ha ido ayudando mucho a nivel interior, porque es una cosa que nosotros comentamos mucho, ¿no? Ahí el, el contacto para mucha gente se basa en la propia experiencia, ¿no? De tener este contacto con estas entidades inteligentes, ¿no? Provenientes de otros mundos. Pero nosotros, nuestra inquietud siempre habría sido
lo que hoy se llama crecimiento interior, ¿no? El conocer, el poder llegar a entender qué hacemos aquí, por qué estamos viviendo esta experiencia, ¿no? Qué es lo que nos ha traído, ¿no? Y bajo esta premisa, pues siempre todos estos contactos que hemos ido manteniendo y que mantenemos, perdón, nos han aportado mucha información, mucha ayuda, mucha orientación sobre este campo, ¿no? de crecimiento interior. Decías que tenías contacto con seres angelicales. ¿Qué diferencia hay entre los mensajes que daban estos seres angelicales y estos seres extraterrestres? Pues con estos seres de los planos angelicales, pues siempre el mensaje ha sido muy, muy personal, ¿no? Más que grupal para la humanidad, ¿no? Sino el trabajo interior de cada uno de los que estábamos aquí, ¿no? También viene la comunicación influenciada por la inquietud del que está comunicando, ¿no? En este caso de nosotros. La inquietud que nosotros teníamos dentro, nuestras preguntas, son las que generaban la línea de diálogo con estos seres, ¿no? Entonces, como te decía hace un momento, pues como nuestra intención era aprender y conectar con estos seres de los que siempre se ha dicho que nos acompañan, ¿no? Que vienen con nosotros a lo largo de nuestra vida, pues claro, decíamos, si alguien puede conocerme, si alguien me puede ayudar pues a desarrollarme, a vivir esta experiencia con la mayor alegría y la mayor conciencia posible, lo normal entendíamos que era este ser que nos acompaña desde que nacemos hasta que nos desencarnamos de este planeta, ¿no? Y como esa era nuestra inquietud, pues es la principal línea de comunicación, o sea, el principal diálogo que manteníamos con estos seres angelicales. Y eso se traspasó también a los seres de las estrellas, ¿no? Nuestro principal, cuando tenemos un diálogo con ellos, porque tenemos alguna inquietud, suele ser por esta línea. Con las estrellas diferente también se le añade el hecho de cuando ellos son quienes los que comunican, se ponen en contacto contigo, los que por alguna razón te dan algún mensaje o para algún trabajo que quieras realizar o para que estés atento a algunas circunstancias que están sucediendo, que van a venir en el tiempo, ¿no? Pero con los angelicales principalmente nuestro punto de contacto era ese, ¿no? Nuestra propia inquietud interior de poder seguir siendo humanos y cada vez más y mejores personas, ¿no? Y cómo poder disfrutar de esta vida. Muy bien. Bueno, entonces una duda tengo yo. Los mensajes que recibís de estos seres, ¿cómo contrastabais y cómo sabíais que si, bueno, podía haber algún tipo de contaminación mental vuestra que es normal por vuestra educación y demás? ¿Cómo contrastabais esa información? Bueno, pues al principio, como uno es muy novato, todavía hoy seguimos siendo novatos porque uno siempre está todos los días aprendiendo, ¿no? Pero al principio, evidentemente, había mucha interferencia, primero nuestra, y evidentemente cuando uno abre su mente a poder recibir sensaciones, mensajes o lo que sea del exterior, como te diría, como que se expone a que haya muchas más interferencias, ¿no? Primero porque hay un deseo personal de tener ese contacto. Entonces ellos mismos nos ayudaron, nos enseñaron, practicando, tuvimos al principio muchas interferencias y con estas enseñanzas que nos decían a nivel energético, que el trabajo que teníamos que hacer, fuimos puliendo esta comunicación. Nosotros al principio, hace estos años, en esa época había muchos grupos de contacto, mucha gente en contacto, había mucha experiencia dentro del mundo del tablero, que es lo que usábamos nosotros para poder conectar, para intentar contrastar, ¿no? Nosotros usábamos el tablero para poder contrastar el mensaje de tal manera que realmente nosotros que sabemos, y aquí lo comprobamos 50.000 veces, que quien escribía el mensaje éramos nosotros empujando el vaso, ¿no? Pero sí que forzábamos o nos forzábamos
a que las personas que estábamos en ese momento en la experiencia tuviéramos que recibir la misma idea, el mismo concepto, porque si no, si uno recibía verde y quería escribir verde y otro recibía rojo y quería escribir rojo, evidentemente las letras no cuadran y el mensaje hubiera sido ilegible, ¿no? Entonces, una de las condiciones que nosotros impusimos a todo el contacto, a todo lo que fue llegando, era que el contactador comunicara a las personas que estábamos en ese momento el mismo mensaje, con lo cual la fluidez fue ganando, fue mejorando a lo largo de la experiencia y luego pidiendo informaciones que nos fueron dando de muchos ámbitos y que realmente tuvimos que contrastar porque había cosas que nadie de los que comentó, de los que estábamos allí reunidos, de las que teníamos idea, ¿no? Y que con el tiempo o mirando en ese momento hemos podido o sea, comprobar de que al menos existían, ¿no? Que no había salido de una de las mentes del grupo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de Monte Perdido, de toda esa información que nos fueron dando. Lo primero fue pues, mirar en Monte Perdido, ¿no? Y otras circunstancias, a lo mejor nos habían recomendado ir a ciertos lugares que nosotros no conocíamos y definirte el nombre del lugar, de la ciudad, donde tenías que dirigirte, pues, por ejemplo, un trabajo de radiación o de meditación en un lugar concreto, con un objetivo concreto, y luego estar buscándolo y darte cuenta de que, bueno, ese lugar existía, que era de esa manera como se nos habían dicho. Son muchos años en los que hemos ido contrastando, ¿no? Que digo, al principio usábamos el tablero, con el tiempo entendemos que nuestra mente, ¿no? La capacidad de percibir o de cómo percibimos el mensaje, fuimos dejando de lado el tablero, porque además el tablero es una cosa que nos condicionaba a un objeto, a tener que llevarlo encima y tal. Y hoy en día, bueno, desde hace muchísimos años ya, el mensaje simplemente con una libreta, un bolígrafo, en cualquier lugar lo puedes recibir, ¿no? Entonces ya se convierte no en una psicografía, algo involuntario, sino algo voluntario, ¿no? Algo que realmente es como otra herramienta donde uno al recibir o percibir esas sensaciones o esas imágenes o esas palabras, las transcribe básicamente para no olvidarse de ellas, ¿no? Y poder luego estudiarlas, investigarlas y sopesarlas. Muy bien, perfecto, me lo has explicado a la perfección. A ver, Monte Perdido, que lo tenemos aquí detrás. ¿Ves? Monte Perdido, ¿por qué Monte Perdido? O sea, explícanos cómo te empezaron a hablar de Monte Perdido y qué es Monte Perdido. Pues, como te comentaba, la primera entidad, supuesta entidad, yo siempre, aunque siga, para mí son seres que vienen de las estrellas, con los que contactamos de las estrellas. No tengo una prueba como para poder mostrarle abiertamente para decir esta es la prueba definitiva. Para mí siempre yo hablo de ellos y así lo comento cuando hacemos reuniones todos como supuestamente. Pues esa entidad nos comentó que ellos venían de Alfa Centauri, como te decía al principio, tenían una base aquí en nuestro sistema solar, en la luna de Júpiter llamada Io, y que cada una vez al mes, durante aproximadamente 7 días, venían a la Tierra. Ellos decían que eran una especie de biólogos para compararlo con lo que sería con la Tierra, y que venían a hacer investigación pues, biológica sobre las plantas, los animales, y que tenían su base, comentaban, en el Monte Perdido, que su base en el centro que casi prácticamente del Pirineo, en una de las zonas más altas, se extendía, nos contaba entonces, por todo el Pirineo, se ha llegado desde el Cantábrico hasta el Mediterráneo, el sur de España, la parte sur, en lo más bajo de España y en el Pirineo francés también, o sea que era una base inmensa, que Monte Perdido era una de tantas de las puertas que ellos tienen de acceso
esa parte dimensional o esa vibración diferente de la montaña donde ellos tienen acceso. Y pues nos ha ido contando muchas cosas a través del tiempo de Monte Perdido, ¿no? Incluso que es un lugar donde ya es muy, muy antiguo, que también hay como diría, cierto tipo de maquinaria, por llamarlo de alguna manera, proveniente de los restos de lo que fue la Atlántida. Es un tema todavía que seguimos ahí dándole vueltas de vez en cuando y que además con el tiempo, eso ya de los años de mantener el contacto con estos seres, nos enteramos que también es un lugar que por lo visto se comparte eh, con los seres intraterrenos de la Gran Hermandad Blanca, ¿no? Con un espacio con seres físicamente vivos de la Gran Hermandad Blanca, ¿no? Entonces es una conjunción de dos mundos o dos tipos de contacto aparentemente diferentes, pero que luego a la hora de conectar y recibir mensajes, informaciones, indicaciones, tanto de los unos como de los otros, van en la misma línea, ¿no? ¿Cómo es esa interacción entre, ahora que lo acabo de comentar, entre los seres intraterrenos y los extraterrestres? ¿Cómo es esa colaboración? Explícanos. Digamos que para que ellos están ahí en lo que para nosotros sería, podríamos explicar como con una otra dimensión, ¿no? Detrás como de un velo, ¿no? Ellos en sí mismos tampoco comparten el mismo espacio vibracional, pero sí comparten el mismo espacio físico, lo que sería para nosotros, ¿no? O sea, ir en el interior de las montañas y bajo ellas, las montañas. Ellos trabajan conjuntamente porque ambos están trabajando para el proyecto de la humanidad. Entonces, la diferencia quizás primordial entre el contacto con la Hermandad Blanca y el contacto con los seres extraterrestres de la Confederación, como son estos apunianos, pues es quizás básicamente en la manera de expresar, en el enfoque en el que ellos les dan, ¿no? La Hermandad Blanca su comunicación es quizás más profunda, más espiritual y muy concreta, ¿no? En cambio, los seres de las estrellas, su comunicación es más cercana a lo que sería una comunicación entre humanos, ¿no? No hay tanta diferencia en cómo conectar o estar dialogando con un ser humano de hoy de la Tierra que tenga unas inquietudes pues algo ya trabajadas, elevadas, ¿no? La diferencia entre ellos es muy sutil, pero como digo, la Hermandad Blanca es quizás más la tradición, como más lo espiritual y trabaja en esa otra parte más, ¿no? Al final ambos son complementarios, ¿no? Aunque cada uno trabaja en su campo y evidentemente comparten para lo que sería para nosotros un mismo espacio, ¿no? ¿Cómo se podría acceder a esta base? Es decir, ¿un expedicionario podría pasar y encontrar la base o tiene que estar preparado de una manera para poder acceder a ella? Mira, te voy a contar, ahí Monte Perdido es uno de los macizos calizos más grandes de Europa. No sé si es el más grande, pero vamos a dejar en que es uno de los macizos de roca caliza más grande, con lo cual está lleno de oquedades, simplemente a lo largo de los millones de años ha ido formando el agua, ¿no? Hoy en cierta ocasión que había habido un grupo de espeleólogos que habían estado durante 4 días recorriendo el interior del macizo, 4 días andando por los túneles y pasillos del interior. Evidentemente, si hay cuevas y accesos, rutas para acceder al interior de la montaña, pero lo que nosotros vamos a percibir es nuestra propia vibración, nuestro propio espacio-tiempo, ¿no? Quizás si estás dentro de la montaña en alguno de estos lugares y de alguna manera modificas o alteras tu percepción extrasensorial, puedes llegar a percibir que hay las presencias, incluso a lo mejor ellos podrían llegar a manifestarse, ¿no? Físicamente o energéticamente. Pero nuestros mundos, estando
conviviendo dentro del mismo planeta es como tener una cortina entre cada una de las habitaciones, ¿no? Sabemos que están ahí, saben ellos que están aquí. Ellos sí tienen la capacidad de poder apartar la cortina y aparecer en nuestro mundo, ¿no? Cosa que nosotros hoy en día todavía no estamos preparados para hacer esto, ¿no? Hacerlo de una manera voluntaria. Hablo en general de la gente, ¿no? No hay una puerta de acceso o decir, mira, entras por aquí y accedes directamente a la base. Hace unos años, un amigo portugués estuvo por aquí, por Monte Perdido, unos días y me regaló unas imágenes grabadas a cámara lenta, con su cámara, y donde se ve, o aparentemente se ve, como las naves justo en este hueco donde tú te encuentras, en la montaña, vienen las naves, van como en dirección hacia la montaña y de golpe porrazo como si atraviesan algo y antes de llegar a la montaña se van metiendo en algo y van desapareciendo, ¿no? No tengo autorización para poder compartirlas. Esta persona no quiere ser pública, me las compartió pues por amistad y realmente es curioso, ¿no? O sea, no sabemos, explicarlo desde nuestro punto de vista es muy complejo porque no tenemos ni tecnología o que sepamos hoy en día para poder traspasar estos velos, estas cortinas que separan nuestros mundos, ¿no? En alguna ocasión hemos estado en el macizo, en alguna cueva haciendo trabajos y las presencias son muy potentes, pero también lo son cuando a veces estás haciendo estos trabajos de meditación fuera en el campo, ¿no? En el prado adyacente a la montaña, ¿no? Estando allí en Monte Perdido, ya sé, creo que fue para el 2010 o 2011, haciendo unos trabajos, nos comentaron los guías una frase que yo siempre recuerdo y que dice, allá donde estén ustedes estaremos nosotros, ¿no? Entonces, no es la necesidad de tener que entrar cuando seguramente a ellos lo que les gustaría es poder salir, ¿no? Ser visibles, ¿no? El contacto que siempre y el mensaje principal que se ha dado es nuestro contacto con nosotros mismos, ¿no? El poder conocernos, el poder elevar nuestra vibración personal, ¿no? Que es algo que intentamos cada vez que hacemos los trabajos de meditación, de concentración, de proyección, cuando nuestra inquietud, nuestros pensamientos se dirigen hacia algo positivo, de alguna manera hacemos vibrar nuestra energía y eso es lo que facilita o puede facilitar la aproximación con estas entidades, ¿no? Entonces, Monte Perdido es un lugar muy especial porque de alguna manera también la energía que hay allí, la energía que emana ese lugar, facilita esa introspección para poder ayudar al ser humano a transgredir esas cortinas, esos velos y poder entrar en contacto con estas otras realidades. Pero no necesariamente uno tiene siempre que o debería ir a Monte Perdido o a otros lugares que hay en el planeta, ¿no? tan impresionantes, energético como lo es que uno debería de poder a base de su práctica, poder realizar en su propio hogar, ¿no? O, no sé, en medio de la calle, sentado en un banco, viendo pasar la gente, ¿no? Ese es el plan, ¿no? O la intención de que la vibración humana vaya siendo cada vez más elevada para poder tener o derribar de alguna manera esas cortinas, esos velos que separan nuestras realidades que compartimos en este mundo a nuestros momentos, ¿no? Claro que sí. Evidentemente, o sea, desde mi punto de vista lo veo también así, estar en el presente y llevar esa paz, que no sé lo que al final el trabajo que estoy haciendo es para que la paz en general se difunda y se expanda al ser humano, no sé si ese es vuestro trabajo. Sí, el primer trabajo es personal, es sobre la paz, evidentemente, la paz con uno mismo, ¿no? El estar en tu propio interior, pues en paz. Porque cuando tú te encuentras en paz es cuando puedes de alguna manera transmitir
aunque no, y sin palabras, ¿no? Simplemente con tu vibración, esa paz, transmitirla a todos aquellos que están a tu alrededor y así, pues, extenderla, ¿no? Eh, ya vemos, y todos sabemos que vivimos en un mundo muy convulso, que está muy todo revuelto, y las mentes de los seres humanos estamos muy desquiciadas, o sea, es un momento complejo a nivel planetario. Pero no es algo que no se pueda solucionar, es algo, de hecho, sería una gran herramienta para poder utilizar todo ese momento de incertidumbre, para poder interiorizar más profundamente en lo que somos, ya no en quién, ni lo que hemos sido, ¿no? Ni lo que esté presente en este instante, en cada instante, en lo que realmente somos, ¿no? Somos mucho más de lo que percibimos. A todos niveles, tanto físico como emocional, como sentimental, como energético. Y es ese punto de equilibrio lo que llamamos paz, ¿no? La paz interior. Y esa paz interior al final es la que nos va guiando paso a paso, no solamente en el mundo del contacto, sino en la vida cotidiana, ¿no? Con nuestros compañeros, con nuestros familiares, con nuestros amigos. Y eso es lo que debemos de ir expandiendo. Es cuando decimos vamos a un sitio a irradiar, pues, hacer trabajos por la paz. Lo que hace es que, aparte que puedas estar envolviendo en tal esos lugares con una inquietud, con una intención, esa intención está saliendo de ti mismo, de tu propio interior, ¿no? Cuanto más en equilibrio se encuentra la persona que lo esté haciendo, más equilibrio puede enviar, ¿no? Más intención, más energía para intentar aportar, aunque sea un granito de arena, al cambio, ¿no? No va a ser fácil, no es fácil. Llevamos con este cambio desde que la humanidad es humanidad y nos queda tiempo, pero tenemos todo el tiempo del universo para poder hacerlo. Simplemente cada día intentando descubrir mejor quiénes somos, aceptándonos lo que somos, aceptándonos de tal manera que podamos también aceptar a los demás como nuestros semejantes, como espejos nuestros que son, es un gran paso, ¿no? Y eso es lo que básicamente nuestro pilar de trabajo y el pilar de nuestro contacto. Para nosotros, yo digo, como te decía al principio de la conversación, no somos, no sé si somos un grupo atípico o nuestro contacto es diferente, no sé, nuestra inquietud siempre ha sido ese mundo interior, ¿no? Y todo el contacto ha ido básicamente dando vueltas sobre ese tema, ¿no? Sobre esa inquietud. Y al final es la que compartimos con la gente, porque la gente lo necesita, ¿no? Digo, hacemos reuniones, llevamos tiempo porque sin poder hacer nada en casa también, en la Casa del Sol, porque estamos en obras que ya muchos sabrán. Y cuando la gente llega aquí o nos encontramos fuera, en cualquier sitio, como puede ser en Monte Perdido, la gente llega no solamente a vida de querer oír experiencias y tal, ¿no? Al final la experiencia de cada uno es muy personal y si le sirve solo a uno, ¿no? Lo que importa es poder compartir como amigos, como seres humanos, nuestro día a día, nuestro camino interior, porque todos necesitamos de ayuda, todos necesitamos de alguna manera a alguien, de una guía, ya sea de este mundo o de otro mundo, para sentirnos apoyados, arropados y poder caminar, ¿no? Hacia eso que realmente todo el mundo sentimos, ¿no? Esa inquietud de que no me siento de este mundo, me siento diferente, no me encuentro. Todas esas tantas y tantas dudas que siente la gente y inquietudes que sentimos todos de ahora y desde siempre, ¿no? Creo que estamos acercando a un momento importante y podemos llegar a dar un gran salto, ¿no? Todo dependerá evidentemente de cada uno. No hay ni mejor ni peor, las diferencias que este sistema que entre todos hemos creado a lo largo de los cientos de miles de años como humanos no pueden seguir sosteniéndose y cambiarán, ¿no? Y entonces lo importante sería, lo interesante sería poder generar una sociedad
entre todos, donde lo importante fuera el individuo y con él el colectivo, ¿no? Donde los valores interiores primordiaran sobre los valores exteriores, ¿no? Y eso es nuestro trabajo, básicamente. Básicamente, muy, muy importante. Bueno, vas a ser el organizador del 9º encuentro en Monte Perdido, ya, pero bueno, eres organizador de todos ellos, Sí, yo creo que todos. de todo. El 16, 17 y 18 de junio bueno, soléis hacerlo sobre la fecha del equinoccio. Sí, correcto. Con Ricardo González. ¿Por qué Ricardo González? Explícanos, ¿cómo fue esta colaboración con Ricardo? ¿Cómo fue este Pues encuentro con él? son estas casualidades que nos trae la vida, que nos guarda esas sorpresas que nos guarda la vida. Como comentaba, ya pues son casi 23, 24, 25, ya no recuerdo la fecha. No, 25 no, que leches. Ya estamos en 20, casi 29 años. Casi 29 años, ¿cómo ha pasado el tiempo? Bueno, es igual, que no viene un año más ni un año menos. Cuando conecta con nosotros esta extraterrestre de Apu y tal, nos comenta que tiene la base en Monte Perdido, pues para entonces yo recuerdo, aún en España no había llegado internet, aún todavía nos escribíamos con la gente de España y con la gente del resto del mundo con cartas, que tardaba, iba y volvía al correo, tardaba 2 meses y aún funcionaba así. Y no teníamos información de la información que hay en el día de Monte Perdido, ¿no? Entonces, llevamos esta información, sacándola, investigándola durante mucho tiempo. Y en esta historia, porque es una historia como a tres bandas, ¿no? En ese ir y venir de cartas, conocimos nos carteamos con una chica de República Dominicana y nos comentaba que venía a España. Entonces vivíamos en Barcelona y que iba a estar por Barcelona y quisimos conocernos, pero las circunstancias de la vida no llegaron a producirse ese encuentro. Al cabo de los años, ya habíamos dejado el contacto con esta chica y por casualidades, por eso digo casualidades de la vida, vamos a dejarlo ahí, volvimos a encontrar, a tener contacto con esta chica porque ella conocía a Ricardo González y le organizaba algunos encuentros por aquellos años. Y Ricardo González también por su cuenta había estado siguiendo informaciones sobre el Monte Perdido, ¿no? Entonces, a través de esta chica, pues nos conocimos. Bajamos a Murcia y nos conocimos allá y bueno, no voy a decir que fue un flechazo, pero bueno, yo creo que a estas fechas, hoy en día, yo creo que de alguna manera estaba todo planificado, ¿no? Entonces, bueno, nos llevamos bien, lo invitamos aquí acá a la Casa del Sol a hacer algunos talleres y hablábamos del tema, ¿no? Pero él nos comentaba que nunca había estado en Monte Perdido, aún habiendo seguido el tema del lugar, ¿no? De este lugar. Y en una de estas visitas que nos hizo a casa, entre semana, fuimos le dije, digo, le invitaba a subir a Monte Perdido y subimos ahí a Monte Perdido, a las planadas al final de la carretera, en el Valle de Pineta. Y estuvimos paseando el lugar y le encantó, porque es una maravilla a nivel energético y tal. Y estuvimos en esta ocasión, subía Ricardo con su esposa Sol, mi mujer Rosa y yo. Estuvimos paseando el atardecer y recibimos un mensaje, los cuatro, un mensaje que hablaba como empezaba al principio, de la misma índole, y pedimos confirmación. Bajábamos de la montaña hacia la esplanada, hacia el coche, y ya bajando tuvimos algún pase de alguna luz por encima del valle, o sea, cruzando, como indicando de la afirmación afirmativa de la interpretación del mensaje que se había recibido, ¿no? Y ya nos encontrábamos pues tomando unos bocadillos al pie ya del coche, ya estaba prácticamente, había oscurecido la última hora del crepúsculo y
notamos que a nuestro alrededor no había nadie en la explanada, estábamos nosotros con un coche, que recordar que solo había un coche más, apartado bastante lejos, y notamos como bueno, estamos conversando en círculo y noté yo, por ejemplo, notemos que había alrededor nuestro como una luz azulada, como cuando a veces las luces de los coches, estos de Xenon, las luces de Xenon que tienen como un tono azulado, y que empezaba a ponerse la luz azul, como un tono azulado, blanco pero azulado, y extrañados y tal. Y en un momento, sin saber por qué o sin una razón aparente, porque no había ruido, no había nada que nos llamara la atención, alzamos los cuatro la vista y sobre nosotros a muy baja altura había un platillo, un disco que emitía desde su centro un haz de luz que nos estaba envolviendo y de alguna manera sentimos que ese momento fue como que nos unía a nivel energético para poder llevar todo este proyecto que hacemos, estos encuentros que se hacen año tras año, ¿no? Y fue una experiencia muy verdaderamente potente, muy próxima. Cuando ya alzamos la vista, el objeto recogió, retiró el foco de luz y marchó, ¿no? Pero aquello yo creo que de alguna manera dejó como una semilla, debió dejar alguna semilla, algo como sembrado dentro de nosotros, ¿no? Eso es mi sentir, ¿no? Luego, al tiempo, Ricardo recibió un mensaje que tenían que activarse, comenzar a ver los encuentros estos en Monte Perdido y, bueno, ahí arrancamos, ¿no? Nosotros en Barcelona, cuando recibíamos esta información de Monte Perdido, y en Barcelona lo organizábamos también y teníamos boletín, de que visitábamos un boletín y habíamos organizado un congreso y todo. Y una de las cosas que sí que es curiosa, porque eso lo vemos con el tiempo, ¿no? En aquel entonces, digamos que no teníamos autorización, o nos decían que no era el momento de comentar esto con esta relación con ellos, con nadie, ¿no? Lo sabían los amigos más íntimos de que teníamos este tipo de contacto con esta extraterrestre, pero siempre nos indicaban de que llegaría el momento, ¿no? Entonces, bueno, con el tiempo no sé, si quizá fue ese el momento real y así sucedieron las cosas, ¿no? Es algo que es muy sutil, ¿no? Es algo que uno puede intuir dentro, que sientes dentro por el transcurso de los años y como el transcurso de los acontecimientos, ¿no? Pero bueno, llegó este primer encuentro y desde entonces pues venimos, como ha dicho, realizando, que nos hemos saltado de la pandemia porque no hubo más remedio. Y bueno, y luego en septiembre también organizamos otro, también para pues, 6 meses después. Ese ya lo organizamos y lo dijimos nosotros, porque es importante, ¿no? Que las personas tengan la oportunidad de al menos una vez, de permitirse llegar hasta este lugar, ¿no? Tan importante como también los Shasta, como hay otros lugares que son dignos de visitar porque te aportan algo más y es como que te queda algo sembrado, ¿no? Dentro de una semilla dentro de ti y que no es solamente el hecho de los 2 días y algo que dura el encuentro, sino lo que va despertando tras estar allí, ¿no? Y es un encuentro muy personal, ¿no? Con Ricardo, desde el primer momento hemos estado alcanzando pues, aproximadamente entre 170 y 180 participantes. Y luego, pues hay 170, 180 experiencias diferentes, ¿no? Viviendo, sabemos por los grupos, cuando sucede, hay un hecho que ha sucedido muy concreto, luego cada persona lo vive y lo experimenta y lo desarrolla de una manera diferente. Eso siempre queda en manos de los seres intraterrenos o de los guías espirituales o incluso de los extraterrestres, ¿no? Ellos consideran que cada persona lo que tiene que recibir, cómo tiene que madurar en su interior, pero es muy bonito poder compartir en un lugar como este, tan importante energéticamente, donde hay tanta manifestación de estos seres, simplemente basta con estar con uno mismo para poder empezar a percibirlos, ¿no? Sí, la verdad que sí.
Aparte de esta base, ¿tienen otro tipo de bases en todo el mundo? O depende de la civilización, tienen una base en un sitio, una base en otro? ¿O hay muchas civilizaciones que interactúan en la misma base? Explícanos un poco cómo funciona. Eh, en esta base es compartida, hay no solamente con la Hermandad Blanca, sino con varias, digamos, civilizaciones de las que están trabajando en lo que se conoce como el Plan de la Humanidad, ¿no? La principal o la que más o menos lo está dirigiendo son nepunianos, como hay otras en otros lugares en España, tanto en la Cordillera Cantábrica como en el sur, donde supuestamente también hay otras bases donde están siendo dirigidas por apunianos. Pero son varias las culturas que nos están visitando, que están trabajando, pues eso, de alguna manera en equipo, unas con otras, con un objetivo superior, no un objetivo de esas propias culturas, sino un objetivo de lo que se conoce como la Confederación, o con los ancianos de la galaxia y tal, cada uno puede llamarlo, al final son todos nombres, pero sí con un objetivo común, que es el de ayudar a la humanidad en lo posible para que pueda superar este momento de crisis, que no es un momento malo, sino simplemente un momento decisivo para que podamos dar un salto cualitativo y cuantitativo a nivel de personal y a nivel grupal para poder seguir experimentando en este bello planeta. Esperemos que que el planeta nos lo permita, y si no fuera aquí, pues será en otro sitio, pero no hay problema. No hay que tener ningún tipo de miedo, lo que hay que permitirse vivir la experiencia. Pero principalmente sí, podría decirse casi que en Monte Perdido, que digamos ahora mismo tiene la dirección, podría llamar, por decirlo de alguna manera, de la base serían apunianos, ¿no? De hecho, la información que tenemos es que próximamente estos seres de apunianos van a tomar un papel bastante relevante en la salvaguarda o en la protección de nuestro mundo, o sea, de que estaremos atentos y seguimos atentos a los acontecimientos y sobre todo pues caminando para adelante, siempre para adelante y con el mayor ánimo y dispuestos a vivir la experiencia. Esto solo lo podemos vivir ahora, no vamos a poder repetirlo, y si estamos aquí pues vamos a aprovecharlo. Muy bien, perfecto. Bueno, para ir terminando la entrevista, me gustaría que dijera un mensaje para todas estas personas que nos están escuchando o que nos van a escuchar o van a ver este programa. ¿Qué mensaje le daría? Bueno, ante todo, gracias por estar viviendo esta experiencia humana en este momento único, porque este momento no se va a repetir. Por haber sido valientes por venir hasta este planeta, hasta este mundo, en este tiempo, que desalojen de su interior el miedo, que no hay nada que pueda cambiar el futuro de la humanidad más que nosotros, que todo el camino que tenemos que recorrer de alguna manera ya ha sido recorrido, simplemente estamos para materializar, para recrear todo ese pensamiento colectivo que nos ha traído, que nos mantiene ahora viviendo esta experiencia humana, que hay mucho más positivo, mucho más bondad, mucha más humanidad, mucho amor, más del que aparenta, que tenemos en este mundo, que la luz brilla y va a seguir brillando y por encima de todo, que la única manera de perder esa luz es el miedo que cada uno podamos tener a unas circunstancias o a algunas circunstancias, que es lo que hay que desterrar, que sea la gente valiente, que sea osada, que tire para adelante, que no den paso para atrás, porque lo que está claro, o nosotros tenemos claro desde muchísimos años, es que ninguno de todos esos planos desde los que se están conectando con la humanidad, ya no con nosotros, sino con toda la humanidad, hasta incluso con aquellas personas que no son conscientes todavía. El objetivo es que podamos seguir avanzando, ¿no? Y que
en el hecho de que todos, al final, tanto terrestres como de otros mundos, acabamos siendo hermanos, siendo un mismo ser, una misma entidad, un mismo pensamiento cósmico. No estamos solos ni lo vamos a estar en ningún momento. Desterrar simplemente el miedo de cada cual de su interior y seguir avanzando. Muy bien, nos quedamos con ese mensaje. Y una última cosa, ¿cómo contactar contigo para quien quiera ir a Monte Perdido a este noveno encuentro? Bueno, Danos. para este noveno encuentro, para lo que quieran. El contacto con nosotros siempre está abierto, contestamos a todo el mundo. Principalmente pueden conectar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es fénix, acabado en x, @rasalmagico.com. Todos nosotros siempre cuando leemos todos los correos, contestamos todos los correos cuando podemos, pero siempre contestamos y vamos, encantados de conectar con la gente, que la gente pueda conectar con nosotros, tanto para el encuentro de Monte Perdido con Ricardo como para cualquier cosa que uno pueda sentir, que quiere conectar, que quiere visitarnos, que quiere, no sé, preguntar, no sé, lo que sientan. Siempre la casa, es como decimos, las puertas de la Casa del Sol, que es el lugar donde vivimos, el centro desde donde organizamos todo, están siempre abiertas. Muy bien, Diego, perfecto. Pues lo dicho, muchas gracias por haberme concedido esta entrevista y muchísimas gracias por compartir esta información que es tan importante ahora mismo para la humanidad. Te lo agradezco de corazón. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y un saludo a tus oyentes. Nos vemos. Hasta la próxima, Diego. Chao. Adiós.